¿Alguna vez has visto este efecto y has dicho, Dios, qué guapo? Yo lo quiero. Pues estás de suerte. Yo te lo voy a enseñar. Intro y lo vemos. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en Photoshop y cargar nuestra imagen. Yo he elegido la imagen de esta chica y tenemos que seleccionarla. Si no sabéis seleccionarla, os dejo un vídeo que tendréis por aquí arriba, más o menos, no sé, uno de los dos lados, donde os enseño a seleccionarlo todo perfecto. Yo ya lo tengo seleccionado, aquí está, y le quitamos el fondo. Yo voy a traerme otro fondo para que quede mejor, es una pared de ladrillos, normalita, ahí está. Ahora vamos a crear el neón. Lo hacemos con la herramienta pluma, nos vamos con la P y lo hacemos la forma que queramos. Yo voy a hacerlo así y cerramos el círculo. Ahora tenemos que irnos a la herramienta de pincel y ver cómo es el pincel de grande. Yo lo voy a poner con una dureza del 100% y más o menos así. Este va a ser el grosor de nuestro neón. Más o menos por aquí. Siempre en una capa nueva y elegimos el color que queremos para nuestro neón. Yo lo voy a poner en color rosita mismo, clic derecho, contornear trazado, pincel y no marquéis esta casilla, sin marcarla. Ok, y nos lo hace. Ya podemos eliminar el trazado y ahora nos vamos dentro de la capa del neón. Hacemos doble clic y abrimos las opciones de fusión. Yo le voy a colocar un bisel y relieve. Si queréis hacer exactamente el mismo, aquí tenéis las especificaciones para que quede como yo lo estoy haciendo. Y le vamos a añadir un resplandor exterior. Elegimos el color que queremos, en este caso el rosa, la opacidad que queramos. Esto ya es ir jugando con lo que vosotros queráis. Le voy a poner el contorno así y un resplandor interior. Resplandor interior blanco, la opacidad que queramos. Yo no le voy a poner mucha, simplemente para que le dé un poco de volumen al neón. Y ok, el neón ya está creado. Ahora tenemos que hacer que quede una parte por detrás de la chica y otra parte por delante. Tenemos que crear una máscara de capa al neón. Ahí está. Ahora con el botón control mantenido nos ponemos encima de la máscara de capa. Con el botón control mantenido nos vamos a la máscara de capa de la chica, hacemos clic y nos habrá seleccionado lo que es la máscara de capa de nuestro personaje. Ahora en la máscara de capa del neón, si yo por ejemplo quiero quitar la parte de atrás de la cabeza, con el color negro pintamos aquí y ya está por la parte de atrás. Ya tenemos el neón que está envolviendo a la chica y lo que tenemos que hacer es darle ese resplandor que hace que la imagen quede tan guay a lo que es el modelo. Nos ponemos encima de la capa del modelo y tono y saturación. Que solo afecte a la capa de debajo, le damos a colorear. Ponemos el color que queramos, yo ya lo tenía seleccionado y la saturación la subimos a tope y le ponemos un poquito de luz. Una vez aquí, opciones de fusión de la capa de tono y saturación y con estos tiradores vamos jugando con el botón Alt, pinchamos y nos lo vamos trayendo. Como veis se está apagando un poco la capa y donde nos guste por aquí. Ahora tenemos que pintar nosotros donde queremos que haya luz, porque ahora mismo hay luz en todo el modelo. Nos vamos a la máscara de capa de tono y saturación, control y para quitarlo, y ahora vamos a ir pintando nosotros con un pincel con dureza 0, siempre con el color blanco como color principal, como queremos que refleje la luz del neón. Vamos clicando y vamos trayéndolo por aquí. Podemos ir haciendo clics o podemos ir pintando directamente. Yo para no liarme mucho lo voy haciendo con clics. Por aquí, todo esto. El pelo. Le vamos a bajar un poquito la opacidad al pincel para pintar la cara y que tampoco sea muy vasto. Por aquí, un poquito por el pantalón también, la sudadera. Y bien, ya estaría hecho lo que es el reflejo al modelo. Ahora vamos a hacerle que también lo que es la pared de detrás tenga ese reflejo. Nos vamos a la capa de fondo y le añadimos otro tono y saturación. Lo mismo, colorear, se lo subimos un poquito. Esto lo hace un poquito más oscuro. Opciones de fusión. Aquí por lo mismo, vamos probando. Algo que yo voy a hacer es añadirle una
capa de ajuste de consulta de colores a lo que es solamente la capa del fondo. Le damos al archivo 3D LUT y lo voy a hacer que sea oscuro y le voy a utilizar el Late Sunset. Aceptamos y ya lo tendríamos. Voy a añadirle un poquito más de luz al propio neón con una capa nueva, el pincel con una opacidad muy bajita y el color blanco. Vamos haciendo clics por aquí arriba y todo esto. Y ahora tenemos que bajarle la opacidad un montón y el relleno también. Una vez ahí parece que no hemos hecho gran cosa, pero si la quitamos nos damos cuenta de que le hemos añadido bastante más luz al neón. Básicamente la imagen ya está. Ahora lo que vamos a hacer es añadirle toquecitos para que quede mucho mejor. Me voy a traer unas partículas por aquí, lo ponemos en modo de fusión, trama, y aquí le vamos a hacer que las partículas también tengan un color rosa. Entonces copiamos la capa de tono y saturación de abajo, la mandamos hacia arriba y decimos que solamente afecte a la capa de debajo. Ahí está. Y ahora, como podemos ver, las partículas que hemos añadido también son rosas. Si le quito esto se vería que son blancas. También le quiero añadir como un humo detrás. Elegimos el pincel y con el color rosa vamos pintando por aquí, un poco por encima de ella. Y también le quiero añadir humo blanco para que le dé como volumen, y lo quiero añadir también detrás de la propia chica. Ahora algo que quiero hacer es, en las partes donde no está reflejando el neón, es darle un poquito más de sombra al modelo, y lo hacemos poniéndonos encima de la capa, en este caso de tono y saturación. Para que no esté en la capa del modelo, añadimos una capa nueva y con un pincel pequeñito y dureza 0 con el color negro vamos pintando aquellas partes que queremos que tengan sombras, como puede ser por aquí. Y nos vamos a buscar la opción de fusión que más nos convenga, esta de aquí. Le bajamos un poquito la opacidad para que no sea tan agresivo y ya tenemos el cambio hecho. Era así y ahora es así. Ahora con unos últimos retoques con el filtro de cámara RAW, es un efecto que se ha visto mucho por redes, no sé si sabíais cómo hacerlo, supongo que no, ya habéis entrado en el vídeo. Es sencillito, tiene una serie de pasos, no es como probablemente los demás tutoriales que he podido subir al canal, que eran 3-4 pasos. Este tiene bastante más, tiene más capas, un poquito más complicado por así decirlo, pero siguiendo los pasos yo creo que os van a quedar unas imágenes muy chulas. Si es así, dejádmelo en los comentarios, quiero ver vuestras imágenes, mandármelas a mis redes sociales para yo verlas, y espero que os haya gustado, que os suscribáis, le deis like, le deis a la campanita para no perderos ningún tutorial más como este, y no te olvides que hace poco subí un vídeo sobre los 7 aspectos básicos para empezar en Photoshop. Lo tienes en mi canal, también lo tendréis al final del vídeo en la descripción y os lo pondré por aquí arriba, que siempre me lío, no sé si es por allí o es por aquí. Pues nada, lo dicho, si os ha gustado, dejad el like y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.